Charles Dickens tenía grandes sueños cuando era niño. Le encantaba jugar afuera y disfrutaba mucho leer libros, más que cualquier otra cosa en el mundo. Su padre señalaba una casa grande y decía, «Trabaja duro, y un día podrás vivir en un lugar así». Charles le creía y seguía soñando. Pero un día su vida cambió. Su padre no tenía dinero y tuvieron que mudarse a una prisión. Charles era solo un niño, pero tuvo que empezar a trabajar. Con solo 12 años, Charles trabajaba en una fábrica oscura. Pegaba papel en botellas durante muchas horas al día. Era un trabajo duro y triste para un niño. Solo podía ver a su familia una vez por semana. Ellos vivían en la prisión sin espacio ni comodidad. Charles se quedaba solo en un pequeño cuarto alquilado. Cada semana daba su pequeño sueldo para ayudar a liberar a su familia. No era suficiente, pero nunca se rindió. El niño cargaba un peso grande en sus hombros. Su padre tenía que pagar una deuda, pero no podía trabajar en la cárcel. Así que la familia esperaba, atrapada, mientras la esperanza se iba poco a poco. Un día, Charles recibió buenas noticias. Su padre consiguió dinero de la familia y pudo pagar lo que debía. La familia era libre otra vez, pero el dolor seguía. Aunque volvió a la escuela, Charles nunca olvidó ese momento. Había visto una tristeza real. Después, eso fue el corazón de las historias que escribió. Carlos aprendió pronto que las personas buenas también pueden sufrir. Su familia tuvo suerte, pero muchas no. ¿Qué se podía hacer por los que aún sufrían? Él hacía preguntas que nadie quería responder. ¿Por qué trabajan los niños? ¿Por qué hay familias en la cárcel por ser pobres? Estas ideas seguían en su mente. Más tarde, Charles contaba sus historias con cuidado. Ayudó al mundo a ver la verdad. Pero al principio solo era un niño con problemas, lleno de esperanza. Después de unos años duros, Charles consiguió trabajo a los 15. Fue ayudante en una oficina de abogados donde aprendió a escribir rápido a mano. También miraba a las personas que venían por ayuda. A Charles le parecían graciosas, raras o interesantes. Más tarde usó esas ideas para hacer historias. Aunque las personas tuvieran problemas, Charles muchas veces se reía de lo que decían o hacían. Esto le ayudaba a escribir temas tristes de forma más ligera. Cuando creció, Charles quiso ser actor. Le gustaba el teatro desde niño y soñaba con actuar algún día en un escenario grande. A los 20 años, tuvo la oportunidad de actuar en una obra de verdad. Pero, por desgracia, se enfermó mucho y no pudo ir a la prueba. Nunca tuvo otra oportunidad. Perder esa oportunidad fue difícil para Charles, pero luego vio que fue algo bueno. Si él era actor, tal vez no se convertía en un gran escritor. Como no llegó a ser actor, Charles empezó a trabajar en un periódico. Se hizo periodista y escribía sobre cosas reales que pasaban en la ciudad. Él fue a los juzgados y vio los casos. Después escribió sus informes de forma clara para que la gente entendiera qué decía la ley y cómo funcionaba. Carlos vio muchos problemas reales durante esas visitas al tribunal. Esos momentos le ayudaron a escribir historias fuertes sobre los problemas diarios de la gente. Mientras trabajaba en el periódico, Charles conoció a Catherine, la hija de un editor. Se gustaron y se casaron solo 3 meses después. Charles y Catherine tuvieron 10 hijos durante su vida juntos. La vida era muy ocupada, pero él nunca dejó de trabajar, escribir y aprender sobre las personas. Aunque ya tenía una familia, Charles trabajaba mucho para entender mejor el mundo. Eso ayudaba a que sus historias tuvieran emoción y verdad. Charles Dickens no escribía solo para entretener. También quería compartir mensajes. En historias simples puso ideas profundas sobre la vida y la justicia. Él creía que la gente escuchaba mejor si las historias eran divertidas. Sus libros hacían reír y llorar, pero también pensar en los grandes problemas del mundo. En cada historia, daba pequeñas pistas que mostraban sus ideas reales. Esperaba que los lectores vieran cómo vivían los pobres y aprendieran a cuidarlos más. A los 24 años, Charles comenzó a escribir una historia llamada Los papeles de Pickwick. No era un libro completo. Cada mes se vendían partes como tiras cómicas. Al principio no se vendió bien. Solo unas pocas cientos de personas lo compraron. Pero después de unos meses, el número de lectores creció rápido y la gente amó a los personajes.
El formato mensual hacía que la gente se sintiera parte de la historia. Hablaban con amigos y esperaban lo que seguía. Muchas familias lo disfrutaban. Los papeles póstumos del Club Pickwick fueron un gran éxito. Al final se vendían más de 40.000 copias al mes. Charles ya era muy conocido en Londres y tenía mucho trabajo. Se hizo famoso muy rápido y pronto la gente lo llamaba un gran escritor. Muchos fans esperaban fuera de las tiendas solo para conseguir la siguiente parte de su historia. Como ganaba más dinero, Charles podía pasar más tiempo escribiendo. También tuvo la oportunidad de compartir más ideas sobre la vida en nuevas historias. Solo un año después, Charles empezó a escribir Oliver Twist. También salió por partes. Esta vez, el protagonista era un niño pobre perdido en un mundo duro. Oliver no era un mal chico. Solo tuvo mala suerte. Mostró que los niños sin hogar no merecen dolor ni vergüenza. Hizo que la gente sintiera compasión. Esta historia hizo llorar y sonreír a ricos y pobres. Ayudó a que muchos vieran la verdad sobre el trabajo infantil y cómo se trataba a los pobres. Carlos usaba sus historias para hablar por los pobres. En 1834, la ley de pobres hizo que muchas familias vivieran en asilos, donde la vida era dura y triste cada día. Estos lugares no eran buenos. Familias sin trabajo o con enfermedades trabajaban muchas horas para conseguir comida. A veces, padres e hijos estaban separados. Los ricos creían que los pobres eran vagos, pero Charles sabía que no era verdad. Quería que otros vieran que cualquiera podía pasar por malos momentos y necesitar ayuda. Esto fue durante la Revolución Industrial. Muchas personas se mudaron a las ciudades para buscar trabajo en fábricas. Las ciudades crecieron rápido, pero eran sucias y llenas de gente. Charles vio estos cambios y escribió sobre ellos. Él pensaba que las historias reales eran la mejor forma de mostrar los problemas. Escribir era su manera de decir la verdad. Caminó por calles pobres y visitó edificios oscuros. Lo que vio se volvió parte de sus historias. Contaba cómo era la vida para los que no tenían nada. Charles no inventaba historias en sus libros. Él iba a escuelas y casas reales para conocer cómo trataban los adultos con poder a los niños pobres. Una vez, escuchó sobre unos niños heridos en una escuela lejana. Viajó mucho solo para ver qué pasaba. Lo que encontró lo dejó muy triste. Estas visitas le ayudaron a crear Nicholas Nickleby. En la historia, un hombre rico manda a unos niños a una mala escuela. Charles quería que la gente los viera y se preocupara. También fue a lugares para personas con problemas mentales. Vio que no recibían ayuda ni cuidado. Esto le hizo querer escribir más historias para cambiar eso. Carlos creía que las historias podían hacer que las personas sintieran lo que sienten otros. Muchos empezaron a ver la vida de los pobres con más bondad. Algunas personas aún preguntaban por qué no detenía las cosas malas él mismo. Él decía que no era juez ni jefe, solo un escritor que contaba historias reales. Al mostrar cómo vivían los pobres, Charles ayudó a otros a ver la verdad. Usó palabras simples para tocar corazones y hacer que la gente pensara y sintiera. Él incluso añadió familias ricas a sus historias para mostrar que cualquiera puede sufrir. Esto ayudó a que la gente se sintiera conectada con el libro. Charles usaba libros para mostrar reglas injustas. Creía que hablar y escribir sobre cosas difíciles era el primer paso para mejorar el mundo. Después de escribir muchos libros, Charles quería conocer a sus lectores. En 1842 fue a América y habló con grandes grupos en teatros de varias ciudades. La gente venía de lejos para escucharlo leer. Charles usaba voces graciosas para cada personaje y hacía que sus historias cobraran vida. A sus fans les gustaban aún más sus libros. Él se aseguró de que los boletos fueran baratos para que los pobres también pudieran venir. Siempre quiso compartir historias y esperanza con todos. No se quedó en América. En 1844 y 1845, Charles viajó por Europa para leer su trabajo y escribir más. Le gustaba aprender de lugares diferentes. Después de años escribiendo, Charles quería dar más que palabras. Usó su dinero para ayudar a personas, empezando con mujeres que habían perdido su camino. En ese tiempo, muchas mujeres pobres no tenían trabajo ni casa. Algunas vivían muy mal.
Charles creía que ellas merecían cuidado y una nueva oportunidad. Trabajó con un amigo para abrir una casa llamada Urania Cottage. Allí se daba comida y clases a mujeres para que pudieran encontrar trabajo y vivir mejor. Las mujeres que llegaron tenían un lugar para dormir, aprender y pensar en el futuro. No era perfecto, pero les daba paz, algo que antes habían perdido. Charles escuchaba sus historias y las usaba en algunos de sus libros. Quería mostrar que detrás de una vida difícil hay una voz que vale la pena oír. Su ayuda no terminó en Urania Cottage. Siguió escribiendo libros que hablaban de reglas injustas y vidas duras que mucha gente no quería ver. Mientras otros escribían para ser ricos o queridos, Carlos escribía por los que no podían hablar. No buscaba fama, sino la verdad y un cambio. Carlos sabía que las palabras tenían poder. Creía que las buenas historias podían abrir corazones y comenzar nuevas ideas. Usaba cada libro para ayudar al mundo. En 1856, Charles Dickens compró Gad's Hill Place, la casa con la que soñaba de niño. Ahora era su lugar feliz, donde podía escribir y pensar tranquilo. Aunque se había hecho rico y famoso, la vida en casa no era perfecta. Su matrimonio con Catherine iba mal, y la tristeza crecía entre ellos. Carlos empezó a organizar grandes fiestas en su casa. Invitó a amigos famosos y actores de teatro. Estas fiestas le alegraban cuando la vida familiar pesaba. En ese tiempo, Charles conoció a una joven actriz llamada Ellen Ternan. Ella tenía 18 años y él 45. Comenzaron una relación privada, oculta para los demás. Charles siguió casado con Catherine, pero vivían en casas distintas. Él dijo que Catherine estaba enferma, y esto causó chismes y enojo en la gente. Algunos creían que mintió para alejarse de su esposa. Otros pensaban que decía la verdad. Durante años, sus problemas le causaron dolor y silencio. Charles le compró a Ellen una casita fuera de Londres. La visitaba en secreto. Durante 13 años siguieron juntos, ocultando su amor del mundo. Tuvieron un bebé juntos, pero murió muy pequeño. Esto trajo más tristeza a una relación que ya tenía mucha preocupación y miedo de ser descubiertos. Muchas cartas entre Charles y Ellen fueron destruidas después. Esto hizo difícil que la gente supiera toda la historia que compartieron por tanto tiempo. En 1865, Charles y Ellen iban en tren cuando hubo un fuerte choque cerca de un pueblo llamado Staplehurst. Muchos vagones cayeron al río. Un coche de primera clase quedó en la vía y Charles estaba dentro. Ayudó a los heridos y hasta les dio brandy mientras esperaban más ayuda. Después de ayudar, corrió de nuevo al tren para salvar su libro nuevo. El accidente lo dejó muy asustado y tuvo miedo a los trenes toda su vida. Después del accidente de tren, Charles se sentía débil muchas veces. Pero aunque estaba enfermo, seguía leyendo y escribiendo. Tenía un último libro para compartir. El libro se llamaba El misterio de Edwin Drood. Era una historia de un crimen contada por partes. Tristemente, Charles murió antes de terminarla. La historia se detuvo a la mitad y la gente se sorprendió. Muchos lectores trataron de adivinar cómo terminaría. El libro se volvió uno de sus grandes misterios. Aunque no estaba fuerte, Charles dijo que sí a otra gira de charlas. Volvió a América en 1867. Esta vez le pagaron mucho más que antes. La gente se alegró de verlo otra vez. Leyó en voz alta en muchas ciudades, pero su cuerpo lo sintió. Su voz se cansaba y su cara se veía pálida y delgada. Charles extrañaba su hogar y se sentía muy cansado. Cuando volvió a Inglaterra, muchos notaron que ya no era el mismo. El viaje largo empeoró su salud. Charles volvió a Gad's Hill Place, la casa que más quería. Aún intentaba escribir cada día, pero era más difícil. Le temblaban las manos y se mareaba mucho. En junio de 1870, Charles tuvo un derrame. Un derrame es cuando la sangre deja de ir a parte del cerebro. No pudieron salvarlo y murió a los 58 años. Su muerte sorprendió al país. La gente lloró al escuchar la noticia. No podían creer que el gran escritor que les dio tanto se hubiera ido de repente. Charles pidió un funeral tranquilo, pero muchas personas querían despedirse. Por eso, su familia aceptó enterrarlo en la abadía de Westminster en Londres.
La Abadía de Westminster es un lugar donde están enterradas personas importantes de Inglaterra. Muchos llevaron flores y mostraron respeto. Su tumba se volvió un sitio para visitar. Había tantas flores sobre su ataúd que nadie podía verlo. El mundo sabía que alguien especial se había ido y sus palabras vivirían para siempre. Incluso después de su muerte, el mundo recordaba a Charles Dickens. Sus libros seguían siendo populares porque tocaban el corazón de muchas personas. Sus historias hacían sentir alegría y tristeza. Mostraban cómo vivía la gente pobre y ayudaban a los lectores a sentir cercanía con personas desconocidas. Contando historias sobre problemas reales, Charles ayudó a muchas personas a preocuparse más. Usó palabras simples y mensajes fuertes para llegar a todos. Dickens fue más que un escritor. Sus libros se convirtieron en obras de teatro, películas y programas de televisión que inspiraron a nuevas generaciones. La historia de Ebenezer Scrooge en un cuento de Navidad es ahora un clásico de las fiestas. Cada año la gente la ve para recordar la alegría de dar y amar. Sus palabras dieron vida a personajes que aún conocemos. Tanto niños como adultos disfrutan sus historias, aunque él vivió hace más de 150 años. La palabra dickensiano se creó para hablar de ciudades oscuras, viejas, llenas de gente pobre y muchos problemas. Su estilo fue tan fuerte que ganó su propia palabra. Hoy en día, las escuelas usan sus libros para enseñar a los estudiantes sobre la bondad, la justicia y el respeto. Esas lecciones siguen siendo importantes. Charles Dickens no escribía solo por diversión. Daba voz a quienes no la tenían. Sus palabras ayudaban a que otros se sintieran vistos, incluso con el paso del tiempo. Muchas personas sienten que Dickens ayudó a cambiar Inglaterra. Mostró la verdad de formas que otros no hacían. Fue un escritor que abrió los ojos de la gente. No tenía poder en el juzgado, ni hacía leyes. Pero con solo papel y pluma, ayudó a los ricos a ver el sufrimiento de los pobres y a querer ayudar. Su trabajo aún toca a las personas. Mientras alguien lea sus libros, su voz seguirá viva y ayudará al mundo a ser más amable cada día.